Antes de comenzar oficialmente con el tercer módulo del taller, vamos a hablar un poco sobre la magnitud de los astros. Es muy interesante saber si lo que estamos viendo en pantalla, ya sea en Stellarium o en el celular, después cuando salgamos a ver el cielo a simple vista, va a ser visible o si vamos a necesitar telescopio o binoculares. Justamente vamos a hablar de las magnitudes, ya sea de estrellas, planetas, objetos de espacio profundo o cualquier cosa que veamos en el cielo. En la astronomía de posición y observacional, como la que estamos haciendo en este taller, nos va a interesar más que todo la magnitud aparente, o sea, lo que vamos a estar viendo nosotros en el cielo sin importar cuál sea el brillo real del astro. Y justamente la magnitud aparente de un objeto celeste es un número que indica la medida de su brillo tal y como es visto por un observador desde la Tierra y la cantidad de luz que recibe el objeto. Y la magnitud absoluta es la magnitud aparente que tendría un objeto si tuviera una distancia de 10 parsecs. Vamos a redondearlo en 32 años luz, que es lo que equivale a 10 parsecs. En un espacio completamente vacío, sin absorción interestelar. Equivale a decir que la magnitud real del objeto. Para que se entienda bien sencillo, tendríamos que poner todos los objetos del cielo a una misma distancia y ahí ver cuál es la magnitud real de cada una. Por eso la magnitud absoluta es la que no vamos a usar. Vamos a usar la aparente, la que nosotros vemos desde la Tierra. Obviamente un objeto que esté mucho más cerca de la Tierra va a ser mucho más brillante que uno que sea idéntico pero que esté mucho más lejos. Justamente como les decía, en la astronomía observacional vamos a usar la magnitud aparente. Vamos a hacer un pequeño repaso de la historia. Se comenzó a utilizar en la antigua Grecia. La escala iba del 1 al 6, donde 1 eran los objetos más brillantes del cielo. Y los astros de sexta magnitud eran los objetos más débiles que se podían observar a simple vista. Obviamente en la antigua Grecia aún no había ningún tipo de dispositivos como telescopios o binoculares para poder amplificar nuestra visión. Cada salto en la escala equivale al doble de la anterior. Vamos a seguir con la historia. Recién en el año 1865 se establece que una estrella de primera magnitud es 100 veces más brillante que una de sexta magnitud. Eso para tener una escala. En aquel momento se tomó como referencia inicial a la estrella Polaris, que es de segunda magnitud, hoy ya vamos a verla. Y hoy se utiliza justamente la estrella Vega. La estrella Vega se la define hoy como la estrella de magnitud 0 y es la que se usa como referencia. A menor número de magnitud, mayor es el brillo. El sistema actual mantiene la base del sistema antiguo con las correcciones correspondientes y agregando valores y objetos a la escala. Como les decía yo antes, se tomaban solamente las estrellas como objetos dentro de las magnitudes. Después se le fue agregando el Sol, la Luna, los planetas, también los objetos de espacio profundo, etc. Todo se mide en una misma escala. Vamos a ver algunos ejemplos actuales de magnitud aparente. Como en aquel momento se tomó una estrella como Polaris, como en la magnitud 0, o la magnitud 1 en realidad, el Sol quedó con una magnitud negativa muy grande. Hoy el Sol decimos que tiene una magnitud de menos 26,8, la Luna llena de menos 12,6, el máximo brillo de Venus llega hasta menos 4,4, y así sucesivamente vamos viendo los planetas. También podemos hablar de la estrella Sirio, que tiene menos 1,5 y es la segunda estrella más brillante, obviamente después del Sol, es la más brillante del cielo nocturno. Canopus, Vega, y ya podemos empezar a hablar de los límites de las grandes ciudades, como por ejemplo el límite de las grandes ciudades 3, quizás un poquito más, podemos estirarlo hasta 3,5, y el límite visual para el ojo humano en un cielo perfecto es de 6. Para ver con telescopios aficionados, se dice que el límite es 15,5, pero desde las grandes ciudades este número es mucho menor. Y los objetos más débiles observados con el telescopio espacial Hubble, que es lo más potente que tenemos en la actualidad, es la magnitud 30. Ustedes después van a ver en Stellarium que la magnitud aparente la vamos a dejar como una de los ítems más importantes a destacar. Ya lo vamos a ver a lo largo de este tercer módulo. Vamos a hacer una comparación bien rápida y acá les voy a hacer una aclaración. Un número va a aparecer de magnitud aparente en Stellarium, otro diferente quizás pueda aparecer en Wikipedia, otro diferente puede aparecer en algún libro. Siempre cambian en algún que otro decimal, pero no se preocupen porque es normal, se están haciendo correcciones todo el tiempo de las magnitudes aparentes. Y vamos a terminar con una comparación rápida entre los objetos más importantes que tenemos en nuestro cielo,
para determinar exactamente qué es esto de la magnitud aparente, la magnitud absoluta, con respecto a la distancia que tenemos a ese astro. Vamos a ver el Sol, que es el primero de la lista, tiene una magnitud aparente de menos 26,8, obviamente es muy brillante, y su magnitud absoluta es de 4,86. Pero ¿por qué es tan brillante magnitud aparente y no tanto magnitud absoluta? Bueno, justamente porque el Sol está a 8 minutos luz, es 0, seguido de 4 ceros y recién ahí viene un número 1. Entonces este es el número que equivale a 8 minutos luz. Si tomamos la segunda estrella más brillante del cielo, que es Sirio, la más brillante del cielo nocturno, vamos a ver que la magnitud aparente obviamente es mucho menor que la del Sol. Es de menos 1,44, pero su magnitud absoluta es de 1,42. Con lo cual, Sirio es una estrella mucho más brillante que el Sol. Pero nosotros la vemos obviamente menos brillante en el cielo porque Sirio está a 8 años luz. Es la gran diferencia entre 8 minutos luz y 8 años luz. Es una gran distancia la diferencia. Entonces por eso vemos al Sol tan brillante, porque lo tenemos acá nomás muy cerquita. Y Sirio, si bien está muy cerca en términos astronómicos, comparado con el Sol está muy lejos. Y vamos a tomar la estrella Vega, por ejemplo, para tomar otro ejemplo más. La magnitud habíamos dicho que era casi 0, es 0,03. En algún lugar la van a encontrar con alguna magnitud negativa, en algún otro lugar con magnitud 0 exacto. Ya les comenté que puede cambiar las magnitudes según donde lo veamos. Su magnitud absoluta es 0,58. Fíjense que Vega es más brillante que Sirio en realidad y mucho más brillante que el Sol. Pero Vega está a 25 años luz. Por eso, a pesar de ser una estrella más grande o más brillante que Sirio, brilla menos en nuestro cielo porque está a una mayor distancia. Y vamos a algo un poco más extremo, que es la estrella Deneb. Su magnitud aparente en el cielo es 1,25 y su magnitud absoluta es menos 8,38. O sea que es mucho más brillante que Vega, que Sirio y obviamente que el Sol. Pero la gran diferencia es que Deneb está a 2600 años luz de distancia de la Tierra. Entonces por eso en el cielo la vemos con una magnitud mucho menor que Sirio, Vega y el Sol, obviamente. Muy bien, ahora que tenemos los conceptos sobre magnitud aparente y absoluta, presentamos el módulo y arrancamos. Bienvenidos a este taller de introducción al uso de software astronómico. Ya estamos en el tercer módulo. Justamente en este módulo lo que vamos a hacer es continuar con el uso de Stellarium, pero vamos a empezar a utilizar algunas funciones y características más avanzadas que la que utilizamos justamente en el módulo anterior. Antes de comenzar con eso, vamos a ver algunas cosas de la página web de Stellarium. Recuerdan que de esta página web, stellarium.org/es, como vemos aquí arriba, desde ahí descargamos el módulo anterior, Stellarium para Windows. Vamos a ver tres cositas de esta página web. Dos de ellas son de cómo podemos nosotros ayudar a este software que es libre y gratuito y que los usuarios ayudamos al desarrollo y a mejorar las características. Vamos a comenzar con las traducciones. Voy a hacer clic y lo voy a abrir en otra pestaña. Yo ya estoy registrado como un traductor revisor del lenguaje español, por eso ya entro directamente a este panel. Cualquiera de ustedes que entre, primero se va a tener que registrar para ser parte de esta página, se llama Transifex, dentro del equipo de Stellarium, porque en Transifex hay muchos proyectos para hacer traducciones. En este caso, en el español no hay nada para traducir ni para corregir. Muchas veces, cuando está por salir una versión, empieza a haber correcciones de cosas ya traducidas, entonces nosotros podemos dar nuestra opinión si se entiende el término o no, porque sabemos que hay palabras que se usan en España, por ejemplo, que no usamos nosotros acá en Argentina o que nosotros utilizamos otros términos. Entonces a veces puede haber algún conflicto y se trata entre la comunidad de decidir cuál es el mejor término para utilizar, ¿no? A eso tenemos como cadenas para traducir, son las traducciones principales, y las cadenas para revisar son los conflictos que pueden haber surgido dentro del mismo lenguaje. Es muy sencillo para utilizar y podemos dar una mano traduciendo Stellarium o ayudando a traducir Stellarium al idioma español, ya que yo les he comentado anteriormente que los idiomas principales son tanto el inglés como el francés. Cerramos esta pestaña, vamos a ir a la otra,
que dice obtenga soporte, reportes de errores y características nuevas. Vamos a entrar en esta otra vez con otra pestaña. Y esto básicamente lo que es un foro. Yo también estoy registrado en este foro como para comentar o hacer algún pedido o informar algún error. Por eso ya aparezco como un usuario registrado, sino también se tienen que registrar en este repositorio de software que se llama GitHub dentro del proyecto de Stellarium. Es muy sencillo también registrarse, solamente con el correo electrónico y en un minuto ya estamos registrados. Y cuando escribimos un nuevo ítem dentro de este foro, alguien, un miembro del equipo, le va a poner una etiqueta que va a estar informando al resto rápidamente de qué se trata lo que fue escrito. Por ejemplo, acá alguien pide que haya un acercamiento más cercano a dos objetos, no sé cuáles serán, no importa, no viene al caso, pero alguien ya le puso la etiqueta de que están pidiendo una característica nueva. En este que tenemos acá arriba, lo que se está pidiendo es que se mejore algo, por eso tiene esta etiqueta que dice enhancement, en esta que dice bug es que se está reportando un error de algo del software. Y por ejemplo, algo muy interesante que apareció, y estos días de cuarentena son especiales para este tipo de errores, alguien que está diciendo que no funciona Stellarium con Zoom. Cuando en Zoom, en videoconferencias, quieren utilizar Stellarium, no pueden utilizarlo. Y les pusieron la etiqueta que dice inválido y que no se va a arreglar porque justamente dentro de este ítem lo que se está informando es que el error no es de Stellarium, sino que es de Zoom, que no admite la forma en la cual trabaja Stellarium. Entonces, este reporte, en lugar de hacerlo a la comunidad de Stellarium, hay que hacérselo justamente a Zoom. Pero fíjense como cada uno de los pedidos o de los nuevos mensajes del foro ya tiene su etiqueta. El que dice, por ejemplo, incompleto, quiere decir que se puso el mensaje de alguna manera en la cual no se entiende del todo y le faltan algunos datos. Pero bueno, también esto es una forma en la cual podemos ayudar a mejorar Stellarium y a avisar si hay algún error. Por último vamos a ver Stellarium Web. Ya hemos hablado un poco de esto. Tenemos una versión que es completamente para los navegadores de Stellarium. Es una versión bastante reducida. Lo primero que vamos a hacer acá, vamos a poner permitir ubicación. Y nos va a mandar al cielo, obviamente, de Rosario. Vamos a ver rápidamente aquí abajo cuáles son las aplicaciones o las cosas que tiene Stellarium Web para darnos. Podemos ver las constelaciones con su nombre, bastante básico, obviamente. También lo vamos a mover igual que lo hacemos en el otro Stellarium, con el mouse, manteniendo apretado el botón izquierdo. Nos movemos para un lado, para el otro. Vamos hacia arriba en el cielo, hacia abajo, etc. Esto es exactamente lo mismo. Para cerrar esta ventana aquí del costado con la publicidad de la aplicación, apretamos ahí donde tenemos las tres rayitas. Podemos poner también el dibujito de las constelaciones, también muy básico. Sacar la atmósfera, sacar el suelo, poner la cuadrícula azimutal que nos va a mostrar el cenit, digamos el punto más alto en la bóveda celeste que tenemos sobre nuestra cabeza. La cuadrícula ecuatorial, todas cosas que ya vimos en el Stellarium de escritorio, que nos está mostrando acá el polo sur elevado. Los objetos de espacio profundo, sacarlos o ponerlos. Ahí nos está mostrando, por ejemplo, las dos nubes de Magallanes. La vista de visión nocturna y pasar a modo pantalla completa. Ahí estamos en pantalla completa o volver a la versión de ventana. Es bastante básico lo que tiene esta versión del navegador, pero fíjense que la podemos utilizar desde el navegador, tanto sea de la computadora como de cualquier celular o tablet, sin tener que instalar nada. Obviamente lo que sí vamos a necesitar para utilizarla es conexión a internet, pero bueno, es una buena alternativa para tener un Stellarium rápido y de cualquier computadora. Quizás queremos ver algo y no estamos en la computadora de casa, entonces podemos tranquilamente hacer una observación rápida con esta versión acotada de Stellarium. Bueno, ahora sí, vamos a cerrar Stellarium Web, vamos a cerrar el navegador y vamos a ir a Stellarium. Yo ya lo tengo abierto aquí abajo y yo ya lo tengo seteado en un horario y día que es el 12 de mayo
a las 3 de la mañana porque tenemos un montón de cosas para ver que nos van a servir para estas características. Tenemos muchos planetas sobre el horizonte justamente en este día y a esta hora para ver las características que queremos observar de Stellarium. Ya voy a cerrar la hora porque ya tengo, fíjense, el reloj pausado, ya quedamos en este horario. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cambiar varias cosas de la barra de aquí abajo. Vamos a sacar algunas cosas que no nos van a servir, que no nos interesan a nosotros, o que por lo menos a mi entender pueden no ser necesarias, y vamos a agregar otras que sí son interesantes para tener, ni bien abramos Stellarium. Recuerdan que el módulo anterior habíamos sacado, por ejemplo, la vista de oculares, que ya nos aparecen acá arriba a la derecha, y vamos a agregar algunos botones aquí abajo y algunas características a Stellarium para tenerlo más a mano. Bien, vamos a comenzar entonces a hacer esto por la ventana de configuración. Podemos apretar ese botón y si no, fíjense que ahí a donde dice NO, que es el noroeste, nos aparece el F2. También podemos hacerlo esto, fíjense que yo voy a dejar el mouse acá en el medio, apretando el F2 ya me va a abrir esta ventana de configuración. Si vuelvo a apretar F2, lo saca. Está bueno tener esto a mano para cuando empecemos a usar Stellarium, poder, en vez de tener que ir con el mouse a buscar algo acá, por ejemplo, cuando vamos a hacer una búsqueda, en vez de apretar, de venir con el mouse hasta acá, al menú, directamente apretamos F3 y ya nos aparece la ventana de búsqueda. Bueno, vamos a hacerlo con F2 ahora. Vamos a entrar a configuración. Y justamente en la parte de extra, en esta pestaña, vamos a sacar algunos botones y vamos a poner otros. Fíjense acá en este apartado que dice botones adicionales. Vamos a agregar el botón de límite de constelación, que ya vimos en el módulo anterior para qué servía, para mostrarnos la división exacta que tenemos entre cada constelación. Vamos a agregar el botón de líneas de asterismo, que ya vamos a ver qué son los asterismos. Y vamos a agregar el botón que también dice botón de etiquetas de asterismos. Ya vamos a ver justamente cuando veamos asterismos qué son también las etiquetas de los asterismos. Y vamos a sacar, para hacer un poquito más específico, si nosotros usamos la computadora desde nuestra casa y con mouse, no vamos a necesitar, por ejemplo, tener el botón de centrado, que recuerden que centramos el objeto también con el botón del medio del mouse, con el que tiene la ruedita. Entonces vamos a sacar, para que no aparezcan tantas cosas aquí abajo, fíjense, abajo de todo. Yo voy a correr esto un poquito más arriba, a ver si puedo. No, más de eso no puedo. Vamos a sacar cosas que no vamos a usar. No vamos a usar el botón de centrado por ahora. Fíjense que ahí ya desapareció. Y también el de modo nocturno. Si estamos en nuestra casa, en nuestra habitación, en el comedor, donde estuviéramos de nuestra casa, en nuestra sala, no vamos a usar nunca el modo nocturno. Entonces también es algo que podemos omitir para que nos desaparezca y no nos esté molestando. Hay algo que no vamos a usar nunca. Y vamos a agregar otros dos botones más. Vamos a agregar el botón que dice DSS, que es el Digital Sky Survey. Después vamos a ver para qué sirve este botón. Y también el botón de HIPS. Fíjense que si yo me quedo parado sobre cada uno de estos ítems, me va a dar una descripción un poco más alargada, un poco más amplia de qué estamos haciendo. Fíjense que este dice alternar visualización del botón de las encuestas HIPS. Y no sé qué más decía, que no llegué a leerlo. Selecciona encuesta en ver en ajustes. Bueno, justamente lo vamos a agregar el botón porque más adelante vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, y ya terminamos entonces en la pestaña de extras y ahora sí vamos a ir a la parte de plugins, la otra pestaña, donde vamos a agregar algún plugin más de los que ya tenemos. Recuerdan que en el módulo anterior sacamos el de oculares, que antes aparecía cargado al inicio, ya lo sacamos. Pusimos el medidor de ángulos, que vamos a ver más adelante también lo vamos a utilizar. Y vamos a agregar uno más, que es el análisis de observabilidad. Le vamos a poner, ahí está, cargar al inicio. Y vamos a utilizarlo en Stellarium a partir del próximo inicio del programa. Porque cuando ponemos los botones, como pusimos en extras, aparecen automáticamente. Pero cuando cargamos esto que se llaman plugins, que son agregados
a Stellarium, tenemos que cerrar Stellarium y volver a abrirlo. Así que es lo que vamos a hacer ahora. Ya tenemos cargado todos los botones que queremos. Vamos a cerrar Stellarium, vamos a cerrar primero la ventana, cerramos Stellarium, lo podemos cerrar desde la X si lo tenemos en modo ventana, y si no, lo cerramos desde el botón salir de aquí abajo, para después volver a abrirlo automáticamente y ya tener cargados todos los plugins que nosotros queremos, más los botones que ya agregamos, que si se fijan ya nos aparecieron varios y sacamos algunos otros. Bueno, cerramos Stellarium y en el próximo video volvemos a abrirlo para continuar con el taller ya en el tercer módulo, en el segundo video.